Estamos en contacto con el señor Víctor Pavón, un reconocido analista político, ha estado también pugnando por un cargo electoral, lastimosamente no se dio. Pero ¿por qué buscamos hablar con él más allá de todo el conocimiento que tiene en el ámbito económico? También coincide con el lineamiento político del electo presidente en la Argentina, Javier Milei, ya que ambos pertenecen a la línea libertaria. Un fenómeno que está empezando a generar muchos espacios en Chile. Hoy ya es prácticamente cabeza a cabeza con las principales fuerzas políticas. En Europa también se están ganando sus espacios. Entonces, ¿cómo repercute en los mercados? Porque además de ser un modelo político, es también un modelo económico. Entonces, vamos a contactar por videollamada. Ya está con nosotros. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo anda? Ahí justo se cayó el teléfono. Buen día. Accidentes de trabajo. ¿Cómo está? Buen día, Hernán. ¿Cómo estás? Lo que pasa un gusto, Víctor. Sí, me dijeron que estás Corrientes en para un congreso libertario. Justamente va a estar también la nueva ministra de Relaciones Exteriores, la doctora Mondino, y otros referentes, ¿verdad? Muy importante del congreso que se va a realizar en Corrientes. Así que con mucho gusto, Hernán, estoy aquí para conversar contigo. Te saludan también Cristian Allende desde Colonias Unidas y Pablo Benítez desde FM FRAM. Estamos haciendo una red de medios para el departamento de Itapúa. Ambos grandes pulmones del sector productivo, y estamos queriendo un poco tu perspectiva para saber cómo este nuevo gobierno justamente en el vecino país puede llegar a repercutir en el Paraguay. Sí, está bien. Se entrecorta. Hola. Hola, ¿ahí nos escuchás mejor? ¿Ahora está mejor? Sí, te escuchamos, nosotros te escuchamos. ¿Vos nos escuchás? Hola. ¿Nos escuchás ahí? La señal es que está un poco débil, parece. Está un poco débil. ¿Y sí, ahora qué tal me escuchas? Hernán, ahora. Perfecto. Sí, lo que yo decíamos, sí, lo que decíamos, ¿cuál es la perspectiva que podemos llegar a tener con este nuevo gobierno en el vecino país, atendiendo las ideas políticas que trae, y cuál es el beneficio que puede traer para nuestro país? Sin duda alguna, la idea de la libertad que está trayendo precisamente Javier Milei van a ser de gran oportunidad para la Argentina y también para nuestros países. Ocurre que Latinoamérica está enferma de lo que se llama el estatismo. Tiene un virus que todavía no podemos desprendernos, que se denomina precisamente el mercantilismo del Estado. Y en consecuencia nosotros tenemos que destrabar, tenemos que hacer varias reformas. Y Argentina, desde luego, con Javier Milei, yo tengo entendido y tengo plena confianza que lo va a hacer. Ciertamente va a tener que lograr algunos acuerdos con el Congreso, pero Argentina tiene todos los activos estratégicos, desde luego, para convertirse nuevamente en esa gran nación, en ese gran país, como lo fue hasta el año prácticamente 1925, donde estuvo siempre entre los 10 mejores países del mundo, e incluso llegó en un momento dado a estar en el primero. No nos debemos olvidar que Argentina alimentó prácticamente a Europa luego de la Primera Guerra Mundial. Así que la idea de la libertad, de un poco bajar ya ese mercantilismo que te había citado, Hernán, bajar la inflación, desregular los mercados, hacer que todo el costo de la política no siga recayendo sobre la población, y en particular que haya lo que se denomina un Estado de Derecho, igualdad ante la ley con mercados libres, le va a permitir a cualquier país del mundo, como se demostró en su momento con Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, y los países que hoy están digamos, en el top 10, digamos, de crecimiento
económico le va a permitir ese añorado crecimiento que todos los países latinoamericanos necesitamos. Bueno, ¿qué tal, Víctor? Un gusto saludarte. Pablo Benítez desde Radio Fran 97.1. Sin lugar a dudas, Hola, Pablo, el libertario... Bien, excelente. Sin lugar a dudas, el libertario en Argentina da su impacto tremendo, esperamos con mucha expectativa el impacto tremendo que pueda darse en Paraguay. Te consulto particularmente, hablando justamente como desde tu punto de vista de economista, tema Yacyretá puntualmente y lo que es la hidrovía, esto que se estaba trabando entre la Argentina y Paraguay. ¿Habría buena predisposición del nuevo gobierno de Javier Milei para que pronto se pueda subsanar este inconveniente y para que todo pueda fluir de manera como corresponde, Víctor? Efectivamente. Mira, yo tuve la oportunidad de conversar personalmente 2 veces con Javier Milei y es una persona realmente muy sensata, muy razonable, es una persona que medita sobre lo que va a decir y por sobre todas las cosas, de luego, es una persona genuinamente liberal. Y dada esas circunstancias que te cité, yo confío en que el presidente ya electo hoy de Argentina tenga las mejores predisposiciones con referencia al tema de Yacyretá, donde obviamente la deuda se ha incrementado, pero no a causa del Paraguay, sino que a causa precisamente, ¿verdad?, de ese crecimiento exponencial que ha tenido los gastos superfluos, especialmente en Argentina, donde no se pudo finalmente llevar a cabo de manera totalmente razonable, digamos, como se hizo en Itaipú, el tema de la venta de nuestra energía. En consecuencia, hay una deuda impaga que tenemos que resolver y creo que cualquiera que mire los números de las finanzas o del presupuesto se va a percatar que realmente acá lo que tenemos que hacer es eso precisamente, transparentar todo el funcionamiento, ¿verdad?, la gestión y la venta de la energía correspondiente en este caso a la entidad binacional Yacyretá. En cuanto al peaje, creo yo, y vuelvo a decir, ¿verdad?, habiéndolo conocido personalmente y escuchándolo a Javier Milei de luego por las redes y todos sus comentarios, yo creo que él estaría en absolutamente desacuerdo en tener que cobrar un peaje por una cuestión que hace a la navegabilidad de los ríos, más todavía que no nos debemos olvidar que en el Tratado del Mercosur y en los tratados referentes precisamente a navegabilidad de los ríos, se habla de que la navegación, todo lo que tenga que ver con importación, exportación, que se haga por los ríos, no deberán tener ningún tipo de recarga de índole tributario, impositivo o arancelario. Y recuerdo que hace poco Javier Milei dijo justamente que todo dentro de la ley, nada fuera de la ley, y entiendo yo que sus asesores en su momento también le van a estar diciendo que esta cuestión se tiene que resolver con los auspicios del libre mercado y no con los auspicios que hoy lamentablemente sigue con el gobierno kirchnerista de cobrar nomás un peaje y donde uno no sabe dónde va el dinero. Víctor, ¿cómo te va? Cristian Allende te saluda de Colonias Unidas. Víctor, ¿cuál va a Hola, ser los primeros? Bien. ¿Cuál sería, cuántos meses serían la prueba de en rojo, por llamarlo de una forma, de lo que va a tener el gobierno? Porque sabemos de que no va a ser nada fácil, los primeros meses va a ser un tiroteo tremendo por las posiciones que tiene, por cómo él está queriendo encarar. ¿Y vos creés que a partir de que 6 meses, 8 meses o llegaremos a 1 año todavía con relación a esa incertidumbre que tenemos en Sudamérica con relación a todo lo que genera Argentina a nivel internacional? Y más nosotros que estamos pendientes porque sabemos
que justamente vos decías, usamos todo lo que es la hidrovía, y como Paraguay estamos muy interesados en la reacción que va a tener este gobierno. Dependerá muchísimo de cómo se manejen los primeros meses, porque si él internamente no va a tener estabilidad, también nos va a pasar la factura a nosotros, Víctor. Bueno, ahí hay que hacer una breve reflexión, realmente, Cristian, ¿verdad? En primer lugar, hay que ser sinceros. El fenómeno de la inflación, que es causado obviamente por la emisión monetaria por parte de los gobiernos, es decir, por parte del Estado, tal como se probó y se comprobó a través de los estudios de Milton Friedman, Nobel de Economía, hará que la Argentina prácticamente recién, si obviamente se resuelve el tema de las LELIQs, que son las deudas del Banco Central, se resuelve el tema del cepo cambiario y se resuelve el tema del déficit fiscal, Argentina por lo menos 1 año y medio todavía va. Probable que incluso la inflación suba. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, y justamente los estudios de Milton Friedman y otros connotados economistas que estudiaron muy bien la inflación, han demostrado que los se notan generalmente a los 8, a los 12, 14 meses. Es decir, por eso te estaba hablando que tendríamos todavía un proceso inflacionario si se hacen esos arreglos que te había citado anteriormente, el tema de las LELIQs, cepo cambiario y déficit, se hace al mismo tiempo y desde luego de una manera que pueda también emitir señales muy positivas a los mercados. La gran ventaja que se está teniendo en Argentina es que el mensaje de Javier Milei es un mensaje pro mercado. Es un mensaje de seguridad, es un mensaje de que realmente las inversiones puedan venir a la Argentina y que no se van a cambiar las reglas de juego, como es lógico tiene que ser en cualquier país que se precie obviamente de civilizado. Ahora bien, ese es un proceso que no va a ser fácil porque Argentina tiene varios inconvenientes, como te estaba explicando, en esos 3 elementos antes citados, que van a tener que ser resueltos y que en algunos de esos elementos va a necesitar el acompañamiento del Senado, especialmente, y de diputados. A propósito, estoy muy contento porque los gobernadores del Brasil, estuve hace poco en el Brasil, me estoy confundiendo. Los gobernadores de Argentina le han dicho al presidente Milei que están dispuestos a acompañar algunas de las medidas que se va a llevar a cabo. O sea, eso, por ejemplo, emite una señal extraordinaria, una señal muy positiva y que puede todavía ser más positiva si sumamos, por ejemplo, el simple hecho de que la elección de Javier Milei ya afectó, por ejemplo, las bolsas de valores, ya afectó, ¿verdad?, los títulos de deuda, ya afectó todo lo que significa la imagen de Argentina. Y si sumamos a esto, ¿verdad?, este discurso de los gobernadores, porque los gobernadores, como sabemos nosotros en Argentina, tienen mucho poder dado que es un país federal, y eso va todavía a crear lo que en economía se llama expectativas racionales. Las expectativas racionales en economía significan que, dada la existencia obviamente del Estado, los mercados de alguna manera van tratando de dilucidar, de descifrar los escenarios en el corto, mediano y largo plazo. Y el discurso de Javier Milei, todo lo que significa libertad avanza, pro mercado, baja inflación, desregulación, necesariamente va a impactar en consecuencia de manera muy positiva sobre los mercados, tanto nacionales como internacionales. Está muy interesante la perspectiva de la Argentina en cuanto a su economía y la repercusión que puede tener en Paraguay. Ahora bien, si el gobierno nacional no acompaña con medidas simétricas, esto queda en agua de borraja. ¿Cómo estás viendo al actual presidente del Paraguay, a Santiago Peña? ¿Cuáles son tus primeras impresiones tras estos 100 días de gobierno? ¿Hay posibilidades de ir mejorando o pensás que esto va a ir en declive? Mira, Hernán, yo tengo que decir la verdad en cuanto se refiere a lo que está pasando acá en Paraguay.
porque nosotros tenemos que ser también coherentes con lo que está sucediendo en el mundo. Si Argentina empieza a cambiar, tal como estábamos hablando, las inversiones van a irse hacia la Argentina. En consecuencia, Paraguay no puede seguir perdiendo su tiempo en hacer las reformas que nosotros tenemos que hacer acá. Y ahí es donde yo le estoy viendo al gobierno actual paraguayo en una suerte de modorra, una suerte así de lentitud, como acomodamiento en el poder. Y eso no es una excusa. La excusa de acomodarse en el poder no tiene ningún sentido y justificativo porque varios incluso el propio presidente Peña, fue nada más y nada menos que ministro de Hacienda en su momento. O sea, el cuerpo político y, digamos, los asesores del presidente y el mismo presidente ya saben lo que es la actividad estatal, ya saben perfectamente. En consecuencia, lo que acá nosotros tenemos que hacer es muchas reformas que son mucho más fáciles de llevar a cabo, que no son las que obviamente la Argentina tiene que realizar, porque nosotros sí tenemos mucha estabilidad todavía. Tenemos varios elementos muy positivos, muchos elementos, por ejemplo, como el control de la inflación, lo que se llama la sostenibilidad fiscal, pero nosotros estamos perdiendo eso. La sostenibilidad fiscal se está perdiendo porque nuestro déficit está llegando al 5% cuando debería ser el 1.5% del PIB. La inflación obviamente está controlada. Comparando, por ejemplo, con Argentina, nosotros somos prácticamente Singapur o Hong Kong, ¿verdad? Pero nosotros pues no tenemos que caer en eso de mal de muchos consuelos de tontos. El Paraguay tiene todos los activos estratégicos para crecer, para ser un gran país. Y obviamente no tenemos que olvidarnos que Paraguay es un país mediterráneo. Y al ser un país mediterráneo, el costo de nuestro comercio internacional ya tiene un porcentaje del 25%. Y por lo tanto, todo lo que hemos logrado en mayor producción y productividad en el sector agropecuario, soja, carne, maíz, y todo lo que significa en la infraestructura que hemos logrado en este tiempo y que falta todavía, tenemos que acompañar con reformas. ¿Cuáles son esas reformas? Primera reforma, sistema previsional, el IPS. El IPS en 10 años va a colapsar, entonces tenemos que cambiar eso. Segunda reforma, yo creo que tenemos que eliminar el impuesto a la renta personal y obviamente tener, si es posible, un solo impuesto que se llama el IVA del 5%. La otra reforma es el Código Laboral, que lamentablemente crea desempleo e informalidad y castiga por sobre todas las cosas a los jóvenes sin preparación. La otra reforma es referida a las cajas estatales, de las cuales, ¿verdad?, 3 de ellas, de las 5, están en quiebra y que ahora se mantienen porque todavía ahora el Paraguay, digamos, tiene la posibilidad de hacer esos traspasos de dinero de un lado a otro, porque obviamente el control de la inflación no se está comiendo todo ese dinero que ingresa al presupuesto. En consecuencia, no tenemos que perder mucho tiempo y le estoy viendo al gobierno muy lento, en una actitud realmente como si fuera que aquí las cosas pueden suceder nomás sin que nosotros tengamos que poner allí ese esfuerzo que tenemos que hacer desde el Estado. Por ejemplo, de cada 100 guaraníes en el presupuesto, no nos debemos olvidar, 85 guaraníes todavía se va a gastos salariales. Eso tenemos que disminuir notablemente, pero eso podemos hacerlo ahora sin ningún tipo de traumas. ¿Para qué esperar los traumas? ¿Para qué esperar lo que le pasó a la Argentina? Para que finalmente nosotros hagamos estas reformas que les había citado y que son muy fáciles de hacer, obviamente sin necesidad de ser que sean tan traumáticas o tan fuertes como la que van a venir de luego aquí en Argentina. Doctor, muchísimas gracias por este tiempo. Te permitimos que continúes tu viaje. Estabas, como decías al comienzo de la nota, yendo a Corrientes. Te hicimos estacionar al costado de la ruta y para hablar un poquito. Y te agradecemos por la predisposición. Es importante para nosotros en Itapúa, siendo un sector altamente productivo. Estamos mirando con mucha expectativa lo que pasa en la Argentina, como hacía la introducción. Argentina estornuda, Paraguay se resfría. Entonces es muy importante ir viendo ese panorama que se abre y lo que necesitamos hacer nosotros aquí
desde nuestro territorio, ¿verdad? Desde el Estado, para que esto se vaya dinamizando y realmente podamos encajar en todas estas articulaciones políticas que se están dando en toda la zona sur del continente. Totalmente, Hernán, y me despido con una frase del gran Juan Bautista Alberdi, quien fue el que diseñó prácticamente con su libro Las Bases en 1853, la Argentina poderosa que fue en su momento. El desarrollo, el progreso de las naciones, obra de los individuos, no es obra del Estado. Usted puede imaginar que Juan Bautista Alberdi era un auténtico liberal libertario, y Javier Milei es un liberal libertario, y espero sinceramente, ¿verdad? Porque todos le queremos tanto a la Argentina, de algún modo u otro, todos pasamos nuestras familias, nuestros abuelos, bisabuelos. Te puedes imaginar, por ejemplo, que la batalla de Pavón, que se registró allá justamente hacia Buenos Aires, ¿verdad? Lleva mi apellido, por ejemplo. Todos nosotros somos europeos de una u otra manera, pasamos o vinimos desde Río de Janeiro o desde Buenos Aires. Y Argentina es un país que se merece lo mejor, de lo mejor, porque es un país hermano, y obviamente nosotros necesitamos también que aquí en el Paraguay hagamos mucha fuerza, mucho entusiasmo, especialmente por la idea de la libertad, más libre mercado, más lo que se llama responsabilidad por los funcionarios, ¿verdad? Que no sigan metiendo la mano en los bolsillos de la gente, y de luego, ¿verdad? Hagamos también al Paraguay un país grande y poderoso, porque nosotros también lo podemos lograr. Comparto tus sentimientos. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a todos, que pasen muy bien, saludos. Conexión Radio.